Me echaste babita y yo la beso. ¿Le echaron babita a mi bebé? ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, de hecho estamos muy felices porque ya casi se acerca el 14 de febrero o San Valentín, como le digan en su Leslie país. es la única feliz. Ay, es esa fecha. No, es que es súper bonita, todo el mundo es feliz, todo el mundo está enamorado solamente ese día. Ya se les olvida y tienen los problemas. Pues Todo. ya que Los amigos tristes y pareja, al todo. amigo ya le pides de nuevo la tarea porque solamente lo tienes para eso. ¡Ay, qué horror! No, Karen, no. Tus amigos no son igual que los niños. Que tú nada más les pides No tareas. saben. Y pues hoy vamos a hacer un tag que se llama mi tag de la cita ideal. Antes de que muchos pregunten por qué estamos haciendo esto, primero es porque es el 14 de febrero y a Karen se le ocurrió. Íbamos a hacer el castigo, porque se sí, acuerdan que la vez sí. pasada a Karen se le ocurrió ponernos un castigo Siempre y se me ustedes. ocurren a mí las cosas. Ay, qué casualidad. Entonces ustedes iban a poner en los comentarios el castigo, pero eso va a pasar la siguiente semana. Este tag consiste en 15 preguntas que nosotros vamos a contestar. Vamos a tratar de contestar lo más rápido posible, porque Ajá. como somos tres. Y porque no tenemos que pensar tanto. Sí, tiene que ser luego, porque O sea, una es vez que así ni de- siquiera sí, sé qué tipo no, de Por preguntas. eso. Son las Ese es el mejores. chiste, exacto. No sabemos ni qué responder y respondan cualquier cosa. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. A ver. ¿Qué regalarías el día de San Valentín, Rafa? Ay, no sé, un peluche. No, pues yo no sé. corto! ¡Qué horror! No, pues yo no sé, o sea, Yo- peluche y chocolates está bien. Yo haría una cena, le prepararía una cena a esa persona y ese sería como mi regalo. Ay, yo también iba a decir lo mismo. Bueno, no, la mía no. La mía sería comida o un desayuno. Oh, estaría muy bonito. Yo les he puesto en mis redes sociales que yo le diría así a cualquier persona que me llevara mi desayuno ese día tan bonito como este. Yo le Ay, diría. no es posible eso, Leslie. Un oso. O sea, pero es que le diría que sí oso? a De cualquier seguro va a persona. comprar un oso que diga besitos. Yo tengo ¡Feliz experiencia día! con eso. No, Ok. peor. Feliz día. ¿Qué ropa te pondrías para tu primera cita? No, pues lo que siempre me pongo así, pantalón de mezclilla, una Así de playera. fachosito. Ay, pero es yo que la verdad quieren no me así, arreglaría. que me ponga un Ok, vestido. Sí, pues yo sí me pondría un vestido. Yo me pondría un vestido o algo más elegante de lo normal. Yo me pondría un vestido como muy femenino para que se. O sea, es que. Para que vea que es femenina. Exacto, que soy una niña. ¿Qué te gustaría que te regalaran en San Valentín? Chocolates. ¡Ay! No, pues es que no sé qué pasa, así que quieres que diga. A ver tú. Ay, pues a mí me gustaría que me regalaran. No, no es cierto. No. Ay, no sé. No, Ay, me dice que chocolates pero no, chocolate. Un té de calzón. No. ¿Cómo que te da calzón? ¿Qué es eso, Karen? Cosas de las abuelas. No, o sea, a mí me gustaría que me regalaran algo, una manualidad o algo que ellos hayan hecho. Nada comprado, eso no me gustaría, pero sí algo que hayan hecho para mí. A mí me gustaría que planearan todo el día. O sea, sería así como de, no, pues primero vamos a ir muy cool. a comer unas tapas, ¿no? Luego, después de eso, vamos a ir a probar chocolate caliente en tal lugar. Luego de ahí vamos a ir a ver. La cara de mamá de- O sea, de- ¿qué no sé eso? A ¿Qué ver, hombre dice así? Por eso Voy a- estoy sola. Voy a preparar todo un día. Para la estas persona que te ama, la actividades. persona que te ama. Rafael, tienes sí. que aprender de Sí, nosotras. por eso. No. Todas las preguntas Rafa las ha respondido mal. No, ¿vale? pero pues es que no hay una respuesta Yo correcta creo para que cuando esto. tengas Hay una cita- respuesta correcta, pero sí es como. Muy trillado. Siguiente pregunta. ¿Cómo te maquillarías para San Valentín? El bañito. ¿Cómo me maquillaría? ¿Qué es eso? Son tan de niñas. Esa es es pregunta para No ti. leas. No estoy leyendo, o sea, ¿por qué hacen No eso? O sea, copies. ¿cómo? Pues no me maquillaría. Yo me Un delineador maquillaría en los ojos. neutral, a lo mejor unos labios como los ojos neutros, a lo mejor unos labios como rojos, como ahorita, pero pues obviamente un poquito más pulcro el maquillaje y le echaría ganas al maquillaje. Yo también le echaría ganas, pero eso sí, me pondré unos labios rojos de
bésame. Para que la bese. Y no me voy a dejar besar. Para que la tome y no me bese. Ay, no Así, te pero pases. eso no se hace, Leslie. No me está gustando este tal. Si alguien declarara su amor enfrente de todas las personas y muy espectacular, ¿tú qué le dirías? Mira, sí, obviamente si lo quiero, pues le digo que sí. Y si no lo quieres, Y si no, eso sería un problema porque no quisiera Es que está causarle frente a un todas las trauma personas. y además vamos a caer, o sea, sería como vergonzoso Sí, para Sí, él. claro. aparte lo traumarías y lo sé, o sea, Se cerraría, después sería una exacto. conchita cerrada y jamás Sí. querría amar. Y ya es por tu culpa. Sí, Karen. estaría haciendo no, mal a o la sea, sociedad. yo, aunque no quisiera a la persona, le diría que sí y después le Digo, diría que era no. broma. Le diría, ay, es que, ¿qué crees? Ya no me han gustado ciertas cosas y ya no. No, ¿tú Pero qué así no harías? sería tan cruel. Yo le diría que sí en ese momento, pero después hablaría con él y diría, oye, mira, la verdad te lo dije. Sí, no, yo también, o Te sea, lo no dije. podría decirle así, Pero, no. Ajá. pero, o sea, yo sí intentaría como que si ni siquiera me Ay, gusta. que lo ilusionaras, yo no. No, Yo le diría. no, o sea, sí intentaría como de quererlo, pero pues si de verdad no lo quiere, pues ya no lo va a querer nunca. Yo diría que Ay, no Dios mío. y le diría, ¿sabes qué? Solo lo dije para que tu integridad y tu dignidad estuvieran Ay, bien, no, pero eso qué es súper horror. feo. No, mejor como que. No. ¿Qué prefieres? ¿Una película en el cine o un paseo por la playa? O sea, ese es más que obvia, Karen. O sea, yo preferiría un paseo por la playa, Yo pero también. obviamente no. Pero no hay playa No hay aquí. playa, así que. Sí, pues sí, o pues sea, me para iré que al el cine, cine. ni convives nada. O sea, no están así viendo la película. Queja, ¿no? Pues ni convive. Pero es que ¿Cómo? para qué el cine. ¿No la ves? A los ojos, está oscuro. La 8. Bombones, flores, peluche o chocolates. ¿Qué es lo que preferían que les regalaran? No, chocolates, ¿no? Yo Están los flores. bombones. Yo chocolates. O sea, no nada de eso. O sea, bueno, sí, chocolates sí, pero es que a veces te regalan unos que dices, o sea, ¿cómo regalan estos que Que no vienen es aquí en la chocolate, esquina? que solo es manteca de cacao. Ajá. Sí, Ah. esos Flores. esos sí no sabemos. Flores porque así no hay Pero pierde. No, flores de falsas. chocolates. Así, Ay. feas, tiradas, te las regalan. Ay, obvio no. Así que por ahí, si algún día me encuentran, regálenme chocolates. Ay. Toma. Toma, Rafa, te Lo encontré. traía y en mi quise dar un bolsillo chocolate. justo para por si te Aplastado, encontraba. aplastado y sudado. ¿Cómo declararías tu amor el día de San Valentín? O sea, yo primero me aseguraría que esa persona me diría que sí. O sea, que primero le empieza a cortejar desde días antes para Cortejar. que, o sea, para que, o sea, Baile. me diga Leslie que la no. cortejante. Así, hola. Te va a hacer un baile de cortejo, así como un ave. No. O sea, con su cola, con sus plumas. Y le va a no, o sea, yo bailar. me aseguraría antes de que me dijera un sí. Pero, ¿cómo se lo declararía? Yo creo que dándole una caja con muchos globos. y volando. Es Y- muy creativo eso. Sí, yo lo sé. No sabía, hermana. No lo busqué en YouTube, ni un tutorial que dice Karen, Yo no declara tu amor. No, para nada. Sería más como una experiencia. O sea, es que yo creo que se da con el día Ay, planeado. sí, no, horror. yo haría más Sí, como. no, sí, de Karen. verdad es súper demandante, Karen. O sea, un día entero. O sea, Pues, ¿quieren? No, o sea, pero Karen. yo también lo haría. O sea, yo sí haría eso por una persona. Primero, pues obviamente le invitaría a comer o le haría el desayuno. Y después me lo llevaría a lo mejor a algún lugar solo, a lo mejor un bosque o un pobrecito. campo. Y si le da miedo, No le voy a hacer nada. O sea, me Karen. llevaría y a lo mejor, o sea, toda la experiencia y a lo mejor dentro de ese momento, pues saldría como una ¿Quieres ser señal mi de, novio? oye, ¿quieres ser mi novio? A lo mejor así se lo haría, pero sería como toda una experiencia para poder hacer eso. Sí, no. ¿Tú, Rafa? Yo. No sé, así a lo mejor un restaurante. Ir a un restaurante y ahí. Y- Eres tan típico. Ay, me. Típico. A ver, quiero que sepan todos, en el momento que vayas a pedirle que sea tu novia, A ver, ¿y una cómo se lo vas niña, a pedir? ¿Así comiendo la Consúltanos con para el que te puré de diga que no. papa o qué? No, ¿Cómo? o sea. en el postre? No, deja Antes- que hable, deja que hable. Antes, o sea, comes. Y ya cuando va a ser. O sea, entre la comida y el postre. Ajá. Ahí. Y si se llenó ya no quiere postre.
Ay, bueno, o sea, al final de la comida. O sea, yo creo que ahí es el momento. ¿Qué le dirías? O sea, que si quieres andar conmigo. Ni siquiera quieres ser mi novia. Ajá. ¿Quieres andar conmigo? Ya, o sea. Ay, pero Oiga, pues me es siento que, demasiado decirte. no, que gasito, un show y Pues una sí. pancarta. A ver, A Rafael, mí no me gusta eso. Yo creo que cuando vayas a pedir a alguien que sea tu novia, tienes que consultarnos Sí, de verdad. para que no te No, digan es que que sabes no. que, por ejemplo, a mí no me gusta esas cosas. No me gusta ni hacerlas, ni siquiera, y tampoco me gustaría que algún día me hicieran eso, no. Ok, Rafael cero romántico. Así, por ejemplo, del tutorial que hiciste, de la Ajá. caja, no, yo no podría hacer eso. Tienes que hacerlo. No, las pero es que mi galletas. personalidad no es así. O sea, a lo mejor sí las galletas sí. Porque se las come, ya ven. Pero Yo una sé lo que caja les digo. así con, uy, que todos se enteren y así, no, a mí no me gusta eso. No. A otros les A mí gusta el sí. show. A mí me encanta A el Leslie show. le gusta Sí, o sea, depende de cada A mí me persona. encanta que. Mi arma serían las galletas, Leslie, el super show de los globos y ¿Y yo el qué? globito, el globo pequeño. Ajá, me exacto, encantó. sí, de ese Eso me tutorial agrada. sí, así sería. Sí, así. Sí. ¿Qué harías si esa persona especial te regalaría el peor regalo del mundo en San Valentín? O O sea- sea, pero la quieres, o sea, quieres a esa persona. Ah, no, pero pues qué importa. ¿A ti no te importa? ¿A ti no te Sí, importa? pues no, si la quieres, no. O si ¿Cuál te sería el trae peor un regalo alien del de mundo? monstruito No, es que para que lo tampoco me pongas puedo en tu imaginar cuarto. qué puede ser el peor Sí, regalo. imagínate. O sea, que te trajeran un alien, así, un muñequito, y dice, ay, no quiero que lo pongas aquí enfrente de tu cama para que. O sea, para cuando empezar a duermas-". ver, para ¿Quién que te haya una regala el cita en alien? San Valentín me tiene que conocer muy bien. Sí, No me regalaría un alien, porque sabe que no me gustan. ok, cierto. No sería esa persona especial. Exacto, o sea, Al si menos te da un que regalo vaya que bien. dices, ay, bueno, o sea. Sí, no importa, la No verdad eso importa. es como muy Yo creo. materialista. Sí, exacto. Sí. No, o sea, si a mí me regalan un animal como una cucaracha, lo mando a volar. Ay, no, pues es que Ay, no te ya, quiere. pues, Si alguien te da una sí, cucaracha, no te quiere. o sea, el punto es cuidarte, ¿no? Si te da una O sea, sí, cucaracha para que no haga un algo, infarto, pues pues no. no. Sí. No, No. sí, yo creo que esa persona no me quisiera. Pero si me quisiera, pues no importa. Sí, si esa persona especial Importa, te me lo regala como. el peor regalo del mundo es que no te quiere. Exacto. Así de sencillo. No, no te pasa. Si te pidiera que fueras a su casa después de la primera cita, ¿aceptarías? O sea, sí, ¿no? Karen, pues tú lo que dices. jugar videojuegos, ¿no? Yo no. Si es la primera cita le diría, ay no, ¿qué te pasa? Sí, Ay, o sea, ¿qué no. te pasa? Y me va. ¿Tú aceptarías? No, obviamente no. Diría no. O sea, en el momento que me dijera, y es mi primera cita, o sea, no había salido nunca con él. O sea, yo me echaré a correr. Dije, ¿qué le pasa? Sí. Ay, y le diría, ¿Sí qué? Cuando digo que dijiste que sí. Si tienes una cita con alguien y tu crush te invita a salir 10 minutos antes, ¿qué harías? Esa está súper ruda. Todo depende. Depende de quién, con quién tengas esa cita. Ajá, si le vas a cancelar a alguien es porque no te importa tanto. Exacto. Pero Eres tu crush, o O sea, sea. normalmente, si quieres a esa persona, pero tu crush, obviamente es tu crush porque jamás te va a hacer caso. Y si o te sea, hizo caso y te invitó, Ese día, ay, qué No, pero el crush oportunidad. no siempre no te hace caso. El crush simplemente significa que te gusta. Mucho. Te gusta Y no mucho, atreves. pero- Ay, no, yo sí le cancelo. ¡ay, qué horror, Karen! No, pero es yo la primera. No, si es mi novia. Mira, le si es cancelo. apenas, si es apenas sí. así de que apenas se van a conocer, pues sí. Sí, porque, puede porque ser. mira, ¿qué prefieres? ¿Que se desenvuelvan las cosas con esa persona o con tu crush? Porque si tu crush te invita, pues a lo mejor es tu primera pero cita por y eso ahí te se van a invitó, desenvolver. te invitó tu crush con sus No, amigos. no porque- dijo eso. Solo es... Sí, o sea, le Ah, diciendo una historia que no. es que me acuerdo. Ok, Sí, yo lo cancelaría si apenas Sí, empezara. sí. ok, sí, yo Tú. también. Ok, todos cancelando. Ay, pero 10 minutos antes, pobrecito, ahorita ya está fuera de la puerta. Y yo digo, ay, no, ¿qué crees? Yo no puedo. Lo invito también a él. A ver, ¿qué es lo peor que tu cita podría ser el 14 de febrero? Llegar tarde. Ay, no sé. Llegar tarde. O sea, que te diga, paso por ti a las Cancelar. 6 Cancelar, y yo llega a también las voy a 9. cancelar. O sea, Ay, lo que hicimos nosotros Ah. hace rato en la pregunta pasada. Pero es que no era el 14 de febrero, Karen.
En la pregunta pasada no era 14 de Era un febrero. día X. O sea, Era 3 de marzo. o sea, Exacto. no importa. Seríamos la peor cita. sí, qué horror. Llegar tarde. No, o sea, yo que a mí me cancelaron, o sea, es que yo ya estaría arregladita, O sea, que yo toda también, mira, lista, verdad, no me y que me afectaría. cancelaron. No. O sea, si van a ir a ver la película y ya pasó. Ay, no, pero pues también sabe a qué hora es la película, no que así. Sí, no, sé, o sea, llegar sí. tarde y cancelar. Última pregunta. Y la más fuerte. Uy. ¿Con quién les gustaría pasar el día de San Valentín? Este día que viene, ¿no? El sábado. Ajá, este sábado 14 de febrero. Yo con Emma Watson. Porque en China. ¡Ay! Yo te juro que yo sabía que iba a responder eso. Pero dije, te va a hacer caso. Ay, no, ya sé, pero o sea, nunca dijo nada, nunca puse restricciones. Ah, bueno, si son así, sin restricciones. No, tú tienes no. Lo que habías pensado. No, yo No. pasaría con Robert Downey Jr. No, dime que habías pensado. ¡Que te mando uno! Confiesa. Conmigo misma. ¡Ay, qué horror! No, y en serio, Con Robert Downey Jr. Chiquito bebé. Ay, ustedes ya saben con quién les gustaría que pasara el 14 de febrero. Con No se Aria. vale Aria. Con Ay, Aria. no, Aria tontería. Aria no. Aria no es mi vive. respuesta. Aria no es mi Entonces, respuesta. Ay, ¿cuál? no, mi amor, sí. Sí, bebé, yo voy a pasar Con el 14 Peter de el panadero. febrero. Le Con te gustaría Peter con Peter el panadero. panadero. Y que te haga pan. Y va a salir así como de su cocina con ese baberito que Y se con pone. con su gorrito Le blanco traje un así. bolillo. Y bueno, por eso aquí el tag del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si es así, denle like para que nosotros lo sepamos. Sí, y también nos gustaría que ustedes hicieran este tag. Entonces, bueno, a lo mejor no todo, pero sí pueden poner algunas respuestas. Aquí abajito en los comentarios. Exactamente, en los comentarios. O también pueden mandarnos sus videos en Facebook. Exactamente, para que nosotros los conozcamos también más polinesios. Y recuerden que la siguiente semana ya viene lo de El castigo de Karen. Ay, Dios mío, estoy loca. Y pues nos vemos en el siguiente video polinesios. ¡Adiós!